Hola, hola a todos, ¿cómo están? Quiero aprovechar el impulso de estar leyendo la Biblia de un año y también poder leer otros libros. Me gustaría leer por lo menos un capítulo al día de cada libro, por lo menos que quede registrado ahí, así lo puedo compartir con otros. No lo voy a estar compartiendo por grupos, no lo voy a estar compartiendo por nada, así que probablemente sean videos que tengan una o dos vistas, pero por lo menos a mí me sirve para perseverar en la lectura y hacerlo de una manera más ordenada. Quiero estar leyendo con ustedes primeramente este libro, ya lo he leído un par de veces, pero me interesa mucho leerlo de nuevo, que es este sobre La Roca de Justin no sé el nombre, pero Justin Burkholder, no, nunca he podido pronunciar bien su apellido. Así que es un modelo para iglesias que plantan iglesias sobre la plantación de iglesias. Así que me interesa mucho eso. Justamente ahora estoy en ese proceso, así que me sirve volver a repasarlo. Y quiero, como les decía, leer un capítulo al día. Quiero seguir leyendo más libros, algunos quizás sean capítulos más cortos, otros capítulos más largos. Estaba como en la mitad, de hecho, ahora, y voy a comenzarlo de nuevo. No nos vamos a complicar con eso. Entonces, capítulo uno, sobre la roca. Capítulo uno, plantar iglesias. Una definición. Plantar una iglesia es una aventura espiritual fructífera y llena de bendición, pero no siempre es así. Quizás algunos de ustedes han escuchado historias dolorosas sobre la plantación de nuevas iglesias. Conozco una iglesia que supo tener una visión fuerte para plantar nuevas iglesias. Se trataba de una iglesia grande, pero cuando la edad promedio de la membresía llegó a rondar los 60 años, los líderes querían que más personas y en particular los jóvenes llegaran a confesar su fe en Cristo. Pero los miembros antiguos se habían nutrido de enseñanzas muy legalistas, y esto se reflejaba en áreas como la alabanza. Algunos creían, por ejemplo, que usar guitarras en la iglesia era pecado. El legalismo llegó a producir una gran formalidad que derivó en una cultura demasiado institucional, hasta el punto que casi funcionaba como una empresa, donde el gerente, el pastor, con la junta tenía el poder total, mientras que los clientes, sus miembros, solo podían quejarse para tratar de generar los cambios que consideraban necesarios. Los pastores llegaron a darse cuenta de que toda esa institucionalización era un obstáculo para el crecimiento de la iglesia. Era muy difícil que la membresía viera la importancia de ir hacia afuera en misión, cuando estaban siempre tan preocupados por mantener la iglesia tal y como a ellos les gustaba. Por ende, decidieron enviar a la gente a plantar una nueva iglesia con el fin de multiplicar la obra del Evangelio. La planificación fue muy buena en esta plantación. Recuerdo que pensaron en el plan y la estrategia y estudiaron los sectores donde más sentido tenía plantar una iglesia. Investigaron su metodología y decidieron dónde y cómo plantar esta nueva iglesia. Evaluaron al pastor plantador, eligieron un equipo de personas ideales que podrían ir con él, los capacitaron y los enviaron con todos los recursos necesarios. Hicieron un trabajo muy bueno en todo este proceso y la obra nueva empezó a marchar. La idea inicial era que esta iglesia funcionara como un campus, aunque no la llamaran así. La iglesia madre quería mantener una relación muy estrecha con esta nueva obra. Esto no implicaba que los iban a apoyar económicamente, pero sí que siempre estarían bajo la sombrilla de la iglesia madre. Tristemente no se logró definir con claridad cuál sería la relación a largo plazo y qué implicaciones tenía esta relación de campus, pero no llamado campus. No es sorprendente que con el pasar de los años empezó a crecer cierta enemistad entre la iglesia madre y la obra nueva. La recién plantada tenía gran éxito porque utilizaba una estrategia y una metodología un poco más contemporánea comparada con la de la iglesia madre. La música en los servicios de la segunda iglesia nunca dejó de causar incomodidad a la membresía de la iglesia madre. Desde un principio había cierta inconformidad en la membresía de la iglesia madre y con el paso del tiempo empezaron a llegar quejas más fuertes al pastor sobre la nueva iglesia. Las quejas eran muy variadas. Por ejemplo, una de ellas era que no les gustaba cómo se vestía el director de alabanza. Tenía el cabello largo
y, para la iglesia madre, se parecía más a una estrella de rock que a un director de alabanza. A veces sus métodos evangelísticos eran un poco más relacionales que pragmáticos, lo cual era un cambio fuerte para la iglesia madre. Además, estaba alcanzando a una población mucho más joven que se vestía de manera más casual y no operaba con la formalidad de la iglesia madre. Había que sumar a esto que la nueva plantación se reunía en un cine, y algunos miembros de la iglesia madre creían que ir al cine era pecado. Aunque hablaron con el pastor de la nueva iglesia, él parecía tener buenas razones para no estar convencido de que esos asuntos fueran tan importantes, así que se negó a implementar los cambios que le pedían desde la iglesia madre. La presión sobre el pastor de la iglesia madre fue tan grande que decidió finalmente cortar por completo la relación con la iglesia nueva. Le permitieron a la iglesia nueva mantener las cosas y los equipos que la iglesia madre les había comprado, pero dejaron de apoyarlos económicamente. Lo peor fue que para los miembros de la iglesia madre, esta nueva iglesia estaba prácticamente maldita por su forma de hacer las cosas. Hubo muchas razones penosas por las que no llegaron a resolver el conflicto, y las iglesias dejaron de relacionarse por completo. Lo que me causa gran tristeza es que el pastor de la iglesia madre permitió que algunos temas secundarios fueran más importantes que la multiplicación de las iglesias. La consecuencia directa de esta experiencia fue que, hasta el día de hoy, esa iglesia ya no haya pensado más en plantar otra iglesia. La iglesia madre siguió igual, el crecimiento siguió siendo mínimo y se mantuvieron en su línea legalista y con las mismas ideas de siempre. Esta cultura eclesiástica también generó cierto conflicto en el corazón de uno de los pastores de la iglesia. Él veía la gran necesidad del Evangelio en su región, sabía que se necesitaban más iglesias y sentía que Dios había puesto en su corazón el llamado a plantar. Pero también reconocía que la filosofía ministerial tan cerrada de la iglesia madre era un gran estorbo para la multiplicación del Evangelio. Después de pasar mucho tiempo pensando en eso, se animó a acercarse al pastor de la iglesia madre para expresarle que deseaba plantar una iglesia. La conversación no fue como esperaba. En vez de tener el respaldo de su pastor, él le dijo que no tenía permiso para irse a plantar. Así el pastor principal cerró la puerta de la posibilidad de la multiplicación. Aunque esto no era lo que quería escuchar, lo que sí tenía claro era su llamado, y por eso renunció a ser pastor de esa iglesia y decidió ir a plantar por su propia cuenta. Aunque su iglesia no lo quiso apoyar, este ex pastor decidió plantar esta nueva iglesia de todas formas. Como tenía mucha influencia sobre algunas personas de la iglesia madre, los empezó a llamar para invitarlos a la iglesia que acababa de plantar. A las pocas semanas ya había reunido a unas 40 personas. Habían alquilado un local y alababan juntos los domingos. Si somos sinceros, estas historias son más comunes, aunque quizá los detalles o las circunstancias sean un tanto diferentes. Todos hemos escuchado de iglesias que se dividen, o de un miembro o un pastor que se va peleado y con él se lleva 20 o 30 familias de la iglesia. Luego de un tiempo alquilan un lugar y empiezan a tener servicios dominicales. También hemos sabido de un pastor de jóvenes al que no le gusta el liderazgo del pastor principal e inicia una revolución en la iglesia que solo acaba con su despido. Entonces él termina abriendo una nueva iglesia. Estas historias tan repetidas representan justamente aquello que no queremos que se siga dando como norma al plantar iglesias en América Latina. Muchos de estos problemas tienen que ver con la falta de desarrollo, de carácter de los líderes. Pero también creo sinceramente que esto se debe a que no tenemos una visión sólida y bíblica de qué es la iglesia. Y tampoco tenemos una visión sólida y bíblica de cómo multiplicarnos, o, dicho de otra manera, no sabemos cómo enviar bien y no sabemos cómo plantar bien. Lo que quiero decir es que cuando tenemos una eclesiología deficiente, simplemente abrimos puntos de predicación y reunión, pero que distan mucho de ser lo que el Señor espera de su iglesia, o lo que Él ha establecido como el estándar para cada una de ellas. Esta dificultad hace que seamos reticentes a plantar o que terminemos simplificando el proceso de plantación necesario y, por ende, reduzcamos la iglesia a un mero lugar para tener servicios dominicales. La iglesia. El primer problema que vemos en América Latina en la plantación de nuevas iglesias es la falta de una visión sólida y bíblica de qué es la iglesia.
Esto no nos debe sorprender. Si no tenemos claro qué es la iglesia en congregaciones ya establecidas, lo que plantaremos replicará la debilidad y el problema. Aún peor, como en muchos casos que conocemos, la nueva plantación no se planificó porque surgió luego de una división y como resultado nació sin una estrategia ni una visión de plantación. Lo que encontramos es simplemente un grupo de personas molestas con su iglesia anterior que ahora necesitan un lugar donde congregarse y hacer lo que les dejaban, lo que no les dejaban hacer en el otro lugar. Entonces terminan haciendo lo más elemental, juntan suficiente dinero para alquilar un lugar, eligen un nombre y anuncian que van a iniciar reuniones públicas. Alguien predica, alguien canta y listo, se plantó una iglesia. A partir de allí ya no pueden dar un paso atrás, porque tienen que cubrir los gastos, atender a la gente que llega, y desde el primer día tienen todos los compromisos de una iglesia establecida, pero sin la reflexión, la formación o la preparación necesarias. Por otra parte, cuando enviamos a un equipo de personas que no están preparadas para plantar una iglesia, lo que plantarán solo llegará a lo básico y lo físicamente tangible. Es lamentable, pero hay muchas personas en nuestras iglesias que creen que la iglesia es solo el lugar de las reuniones. Por eso es que no debería sorprendernos que cuando los enviamos a plantar una nueva iglesia, ellos solo tienen en cuenta esos dos asuntos superficiales. Si no entrenamos a nuestras iglesias y capacitamos a los equipos que salen a plantar nuevas, seguiremos reduciendo la iglesia y la plantación de la plantación de iglesias a la mera réplica de actividades y servicios dominicales. Lo que queremos plantar son iglesias, pero en muchos casos terminamos plantando algo inferior a una verdadera iglesia. La Biblia muestra un concepto mucho más profundo de las iglesias locales. Lo que a menudo se planta no son iglesias locales completas, sino que son solo algunas de sus partes más básicas y visibles. Se crean instituciones con eventos y programas, pero sin saber exactamente lo que son en realidad. Entonces podemos aplicar nuestro entendimiento de la iglesia. Podríamos decir que bíblicamente hablando, la iglesia local es nada más y nada menos que la familia local de personas que han sido salvas por la obra de Cristo. Efesios 1, 22 al 23, Efesios 5, 25. Y se reúnen regularmente, Hebreos 10, 24 al 25, para exaltar a Cristo, Colosenses 1, 15 al 20. Oír la predicación de la palabra, 2 Timoteo 3, 16 al 4, 5. Exhortarse y animarse en la fe, Hebreos 10, 24, 25, Gálatas 6, 1 al 5. Vivir realizando buenas obras delante del mundo, Efesios 2, 10, Mateo 5, 16, y luego salir en misión para hacer más discípulos, Mateo 28, 18 al 20. Son mucho más los temas que abarcan lo que es la iglesia, y a lo largo del libro hablaremos de ellos en las diferentes etapas de la plantación. La multiplicación. El segundo problema es que nos falta una visión sólida y bíblica sobre la multiplicación. En muchos casos las iglesias ni siquiera consideran la idea de enviar o plantar nuevas iglesias. Es lamentable reconocer que esta es la razón por la que muchas plantaciones solo nacen por división. Hemos visto casi de todo en las plantaciones por división, como gente que se enoja con su iglesia y sale a plantar otra. En algunos de esos casos quizás es posible que hayan tenido buenas razones para irse. Tal vez hay pecado en el liderazgo y a pesar de haberlo confrontado, no hay voluntad de arrepentimiento. Esa podría ser una buena razón para irse de una iglesia. O tal vez lo que se predica sea falso porque no se enmarca dentro de la palabra de Dios. Y a pesar de haber hablado con los pastores y predicadores, no hay disposición al cambio. Creo que esta es otra buena razón para irse de una iglesia. En otros casos, estas divisiones surgen por malas motivaciones. Quizás son guerras de poder o de control, o como a algunos no les gusta algo de la iglesia y lo quieren hacer de otra manera, se van a plantar una iglesia a su gusto. Tendemos entonces a multiplicarnos por accidente, por divisiones, o por gustos o disgustos. Permíteme decirte que si acabas de dejar una iglesia por una de las razones mencionadas en el párrafo anterior, no creo que lo que debes hacer de inmediato es plantar otra iglesia. Marcharte peleado con tus pastores y luego fundar una iglesia
que les haga competencia no es realmente plantar una iglesia. Eso es generar discordia y división entre el pueblo de Dios. Lamento decirlo, pero también algunas veces pareciera que no conocemos o no nos damos cuenta de nuestras verdaderas motivaciones. Por ende, no elegimos a un equipo ideal, sino que uno se lleva a quien quiera irse, no se prepara a este equipo, sino que la gente que sale lo hace tal como está. Lo que observamos muchas veces es que ni siquiera se planifica la preparación y capacitación de la gente que uno se está llevando de forma sorpresiva. No hay una estrategia bien pensada, no hay una comunidad guiada que haya reflexionado y se haya preparado por el Espíritu para plantar una iglesia. Plantar una nueva iglesia se convierte simplemente en el producto de un capricho para no perder la batalla con la iglesia anterior. Si la iglesia plantada llega a crecer, escucharemos a los líderes justificándose al decir que todo sucedió porque era la voluntad del Señor que esa iglesia naciera. No podemos generalizar y afirmar que todos los casos sean así. Hay otros en donde sí se ha decidido plantar iglesias, pero el problema ha radicado en que tampoco se ha sabido cómo manejar un proceso para preparar y apoyar a los enviados. Por ejemplo, el proceso de identificación de los que acompañarán la plantación se reduce a una mera invitación general sin mayor evaluación. Si levantan la mano, los enviamos. Es muy posible que sean elegidos por la zona donde viven o porque simplemente se ofrecieron de voluntarios para ir. Algún tiempo después, durante un domingo, los enviamos y listo, plantamos una iglesia. Estas nuevas iglesias solo lograrán sobrevivir si, por la providencia de Dios, las personas que enviamos ya estaban bien equipadas para plantar. En resumen, si no dedicamos tiempo a pensar estratégicamente y bíblicamente cómo nos multiplicamos antes de plantar, es probable que tengamos muchas iglesias nuevas peleando por sobrevivir, porque carecen de lo esencial para poder salir adelante. ¿Qué es la plantación de iglesias? Uno de los errores que muchos cometemos al hablar de la plantación de iglesias es que jamás definimos el concepto. Y si no podemos definirlo, tampoco lo entendemos. Y entonces no sabemos lo que estamos haciendo antes de hacerlo. Muchos de los conceptos que rigen el resto de este libro están plasmados brevemente en este capítulo. En primer lugar, defino la plantación de iglesias así. Plantamos iglesias cuando somos enviados con el fin de reunir a una familia local de creyentes formada por el Evangelio, encabezada por Cristo, que tiene una visión misionera para su barrio, comunidad o ciudad. Ser enviado. Idealmente la plantación de iglesias comienza cuando somos enviados. Esto es multiplicación. Es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Más adelante hablaremos de lo que implica, pero a grandes rasgos, lo que vemos en el Nuevo Testamento son iglesias generosas que disponen deliberadamente de su gente y de sus recursos para multiplicar la predicación del Evangelio, y la iglesia local en otros sectores de la ciudad, el país y el mundo. Hechos 13, 1 al 3. Ser enviado resalta la verdad de que todos somos parte de la misma Iglesia Universal que se manifiesta localmente en diferentes lugares y como resultado no necesariamente vamos a iniciar algo nuevo, sino a multiplicar lo que ya existe. Si salimos sin haber sido enviados o cuando estamos enojados, rompemos la unidad de la Iglesia Universal y negamos que la multiplicación es obra del mismo Dios y no nuestra. Entiendo que una correcta aplicación del ser enviados está lejos de la realidad que vemos en América Latina. Es probable que no queramos ser enviados por las iglesias que se encuentran en nuestra región, porque hay lugares en América Latina donde no hay iglesias saludables, donde la cabeza no es Cristo, donde no se predica la palabra y el Evangelio no es el centro de todo. Pero si no hay iglesias así, estoy de acuerdo en que allí debemos plantar iglesias saludables. Alguien debe hacerlo. Y si vives en ese sector, si Dios te ha abierto los ojos a ciertas verdades del Evangelio que incomodan a tu iglesia actual y crees que debes salir de allí, creo que es bueno que consideres plantar una iglesia en el futuro. Pero lo anterior no significa que simplemente ya estés listo o que debas lanzarte y plantar solo. Hay otras maneras de conectar con otras iglesias saludables, aunque no estén en tu sector. Entendiendo la realidad de la Iglesia Universal, es que podemos pensar que puedes ser enviado por una iglesia que no está en tu región. Esa es la gran belleza de las redes de plantación de las cuales hablaremos más adelante. Al plantar, estas redes te darían el respaldo que necesitas.
Luego de plantar, esa nueva iglesia se puede transformar también en una iglesia sana que se multiplica en otras. Reunir una familia local de creyentes. La iglesia más que el servicio dominical. Llenar un salón con gente que canta, aplaude y escucha una prédica no es plantar una iglesia. La plantación es reunir a una familia en Cristo. No es por nada que nos llamamos mutuamente hermano y hermana. Pablo nos dice que hemos sido adoptados por Dios, Efesios 1:5, y por eso la familia local es una representación de la familia universal de Dios, que se encuentra alrededor del mundo y abarca todas las generaciones. Plantar es reunir a esta familia, porque esto es exactamente lo que significa la palabra en griego eclesia, de donde proviene la palabra iglesia. La palabra eclesia, usada a lo largo del Nuevo Testamento y se traduce como iglesia, y era una reunión o un encuentro de la gente que tenían común a Cristo y a su Evangelio. En esta reunión deberían estar presentes varios aspectos como la predicación de la palabra, la adoración por medio de canciones y los mandamientos del bautismo y la Santa Cena. Esta familia también tiene esta responsabilidad que trascienden sus reuniones de adoración corporativa. Se reúnen además para ayudarse los unos a los otros a crecer y madurar en la fe. Es tratarnos como una verdadera familia. Nos cuidamos, nos animamos, nos confrontamos, nos perdonamos, nos amonestamos, nos aconsejamos porque somos una familia. Además de todo lo anterior, esta familia ha sido enviada, pero de eso hablaremos más adelante. Estar formada e informada por el Evangelio. La iglesia no existiría si no fuera por el Evangelio. Es mediante la proclamación del Evangelio y la fe en el Evangelio que la iglesia llega a existir. El Evangelio es el mensaje que nos dice que Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió la muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado y resucitó conquistando el pecado, la muerte y todos sus efectos. La iglesia local no es ni más ni menos que la comunidad local de los que han sido salvos por esta obra de Cristo. Efesios 1, 22 al 23, 5, 25. Esto significa que la identidad y la naturaleza misma de la iglesia se deben a su obra. Pero el Evangelio no solo la forma, sino que también la informa. Por ejemplo, cabe destacar que Pablo pasó mucho tiempo hablando del Evangelio en sus cartas, y esas cartas a quienes estaban dirigidas, a iglesias locales. El Evangelio tiene la misma relevancia para el creyente que para el no creyente. Debe informar debe informar todo lo que hace la iglesia. Vemos que Pablo mismo aplica este concepto. Él les dice, ámense como Cristo los ha amado, perdonen como Cristo los ha perdonado. Y hay muchos otros ejemplos donde el Nuevo Testamento exige que el Evangelio de Jesucristo informe las actitudes y las obras que se esperan de la familia de Dios. Estar encabezada por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, porque ella ha sido formada por su obra. Muchas de las imágenes que utiliza la Biblia en referencia a la iglesia explican y simbolizan la relación que tienen por Cristo. La Biblia dice que Cristo es el pastor y la iglesia el rebaño. Cristo es el novio y la iglesia es la esposa. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Todas estas imágenes ponen a Cristo en un lugar prominente e importante. La Biblia establece claramente que Cristo es el centro de todo lo que sucede en la iglesia y que se encuentra por encima de toda la creación. Pablo lo explica en Colosenses 1, 18 al 20. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. No es solo Pablo quien explica este concepto. Encontramos todo el Nuevo Testamento saturado con la supremacía de Cristo. Si queremos ser fieles a la palabra de Dios, nuestro lenguaje y actuar eclesiástico tienen que estar saturados con la supremacía de Cristo y su obra. Él es el personaje central en la Biblia y es el personaje central en la iglesia.
Entonces, una de las marcas centrales de una iglesia saludable es que Cristo es la cabeza de esa iglesia. Lisa y llanamente, si Cristo no está en el trono de una iglesia local, esta deja de ser una iglesia local porque no entiende su propósito ni su identidad. Tener una visión misionera. La familia que se reúne en local. Esto significa que se reúne en un tiempo y en un espacio particular. Sus miembros forman parte de una comunidad y de una cultura. Dios ya ha puesto a su iglesia en medio de este mundo y a sus miembros como embajadores, ministros de reconciliación, que llevan el mensaje de reconciliación. Una iglesia nueva nos da la oportunidad de retomar la misión que podría estar perdiéndose en una iglesia establecida. Las iglesias establecidas tienden a luchar por no perder la visión fuera de las cuatro paredes. Una nueva plantación no suele tener paredes al principio. A la iglesia se le ha encomendado una tarea. Cristo envió a sus 12 discípulos y les encomendó la tarea de hacer discípulos para Él. El fin principal de la plantación de iglesias es que las personas que no conocen a Jesús pongan su fe en Él, maduren en Él y se multipliquen para que haya más discípulos. Dios ha enviado la iglesia al mundo, no solo para que sus miembros sean santos, sino para que hagan otros discípulos de Jesús, que también pasen a formar parte de la familia y a su vez hagan más discípulos. Sin embargo, eso no termina aquí. Las iglesias en lugares nuevos tienen la oportunidad de causar un impacto en todos los niveles de la sociedad. Esto se debe a que la familia de la fe reunida vive con valores diferentes a los de la localidad. Tim Keller afirma, los cristianos son llamados a ser una ciudad alternativa dentro de cada ciudad terrenal, una cultura humana alternativa dentro de cada cultura humana, a mostrar cómo el sexo, el dinero y el poder pueden usarse de maneras diferentes que no destruyen, a mostrar cómo las clases y las razas que no congenian fuera de Cristo pueden llevarse bien en Él, y a mostrar que sí es posible cultivar utilizando las herramientas del arte, la educación, el gobierno y la empresa para llevar esperanza a la gente en vez de desesperanza o cinismo. Parte de esta visión misionera de ser una ciudad alternativa es tener en mente los problemas sociales de la ciudad misma y trabajar por su bien. Keller expresa más adelante, los cristianos deben trabajar en pro de la paz, la seguridad, la justicia y la prosperidad de sus vecinos, y amarlos de palabra y obra, crean o no lo mismo que nosotros creemos. El punto es que cuando reunimos a familias de Dios que obedecen a Dios y participan de su misión, podríamos llegar a tener ciudades diferentes. Las buenas obras que hace la iglesia deben ir precisamente sobre este camino. Jesús dice que la iglesia es como una ciudad situada sobre un monte. Esta ciudad hace brillar la luz por medio de sus obras, y al hacer esas buenas obras delante de los hombres, ellos alaban al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. En la medida en que la iglesia hace buenas obras delante del mundo, protegiendo al vulnerable, defendiendo la casa del huérfano y de la viuda, buscando justicia para las víctimas, apoyando a los pobres, construye una plataforma para explicar la razón de su generosidad y de su gozo, el Evangelio. Como consecuencia, la gente cree en el Evangelio que se les ha predicado y del que se le han mostrado las evidencias a través de las buenas obras hechas, y todo se une para darle la gloria del Padre. ¿Por qué la iglesia? Desde pequeño he pasado mucho tiempo alrededor de la iglesia. Mi papá también plantaba iglesias y sigue siendo pastor. Esta experiencia ha sido muy buena, pero ha tenido su lado doloroso. He aprendido, por ejemplo, que la iglesia puede generar mucho dolor, mucho conflicto y mucha desesperación. En mi propia vida, y aún desde la niñez, he descubierto lo desafiante que es trabajar en medio de ella. Con el paso de los años he trabajado en iglesias que no me han tratado muy bien y en otras que son realmente preciosas. Hasta me han despedido de trabajos en algunas iglesias y luego me han vuelto a contratar. También he tenido que encargarme de situaciones de disciplina que eran demasiado pesadas y complejas, que abarcaban a varias familias a la vez. He pasado muchas noches sin dormir pensando en la iglesia, esperando y orando para que madure y se multiplique. En ocasiones nos hemos reído en nuestra familia al decir en broma
que sería mucho más fácil trabajar en la iglesia si no fuera por la gente. Irónicamente, sin personas ya no habría iglesia. Al mismo tiempo, cada vez que viene esta idea a mi mente, el Espíritu Santo me recuerda que mi corazón es rebelde y egocéntrico. Yo también soy humano y pertenezco a la iglesia, por lo que soy parte de todos los problemas. Denme un segundo. A pesar de todo, puedo afirmar que después del Evangelio no hay nada que ofrezca mayor esperanza a mi corazón y al mundo entero que la iglesia. Amo la iglesia local y amo la plantación de nuevas iglesias. Hay muchas razones por las que amo la iglesia local, pero creo que la mayor es porque Dios la ama. Me fascina que Dios compara a la iglesia con la novia de Cristo. Recuerdo el día de mi boda y lo magnífico que fue ver a mi esposa caminando hacia mí. No solo me llenó de gozo ver su belleza, tanto externa como interna, sino pensar en que tendría el privilegio de pasar el resto de mi vida con ella. Imagino lo que yo sentí por mi esposa ese día. Es solo una pequeña parte de lo que Jesús siente por la iglesia local. Si Cristo ama la iglesia tanto, ¿quién soy yo para no amarla? También amo la iglesia porque se encuentra en el centro mismo del plan de Dios para el mundo. Me encanta ver lo que Pablo escribe en Efesios 3, 10 al 12. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. A pesar de estar formado por este grupo de rebeldes insignificantes que Dios reunió en Cristo, la Iglesia demuestra su gran sabiduría a las otras potestades y a los principados de este mundo. Es decir, cuando los ángeles y los demonios miran a la Iglesia, lo único que sienten es asombro por la sabiduría del Dios que ha logrado rescatar y reunir a este grupo de humanos que parecían no tener esperanza alguna, pero que en Cristo y por el Evangelio son completamente distintos. No hay duda de que la Iglesia está en el centro del plan de Dios al revelar y dar a conocer su infinita sabiduría. Pero por todas estas razones, creo en la Iglesia y en la plantación de iglesias. Por todas estas razones, considero que es imperativo que pensemos profunda y bíblicamente en qué es la Iglesia. Por todas estas razones, sueño con ver iglesias que ya no se dividan por temas sin importancia, sino que se multipliquen por el tema que sí importa, el Evangelio. Y mientras trabajamos en iglesias, de seguro tendrán dolor y conflicto. Pongamos nuestra mira en el Evangelio que nos ha reunido y en la palabra de Dios que define claramente cómo debe ser su iglesia. Siempre nos dolerá cuando la iglesia se estanque o se divida. Duele porque la iglesia es sumamente importante y la unidad es una de sus marcas esenciales. Duele porque fue diseñada para multiplicarse, no para dividirse o estancarse. Duele ver a hombres y mujeres que son llevados por sus propios anhelos de poder, de control o de dinero, hasta el punto de estar dispuestos a dividir una iglesia y levantar otra solo para satisfacer sus propios apetitos o gustos. Duele ver a hombres que han perdido la misión de ser discípulos y la han reemplazado. ¿Qué quieres? ¿Eso? Ya. Y la han reemplazado por la construcción de instituciones y plataformas que dependen únicamente de ello y sus voluntades. A pesar de todo, a pesar del estancamiento, la división, el conflicto, las malas enseñanzas, las batallas de poder y la idolatría, tengo una gran esperanza. Todavía hay gente que toma lo suficientemente en serio la iglesia como para plantar otras nuevas. A pesar de nosotros mismos, Cristo sigue edificando su iglesia. Y por eso este libro tiene el propósito de desafiarlos a no perder la gran oportunidad de participar en la multiplicación en otros lugares para plantar nuevas iglesias, porque creemos que la iglesia es la herramienta diseñada por Dios para la proclamación del Evangelio. Bien, lo dejamos hasta acá. Este fue el capítulo 1. Vamos a seguir leyendo el capítulo 2, que se llama La iglesia, una familia reunida. Pero eso va a ser ya otro día, mañana, con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Un abrazo.